Cansancio, agotamiento, solo cansancio. Qué optimismo. Bueno, dura la vida, ¿no? Podría ser peor. Podría ser peor. Bueno, veo que hay un clima más entusiasta. Qué manera de empezar, ¿no? Dura la vida. En realidad fue un automatismo, no lo pensé. Ahora que lo pienso, digo, ¿qué es dura la vida, no? Dura. No es la duración, es la dureza. Pero la vida no tiene durezas. Las habitamos con dureza, ¿no? Ahora que lo pienso, hay que distinguir eso. Habitar duramente la vida y no pensar en la vida como dura. Y la duración es otra cosa, ¿no? La vida dura más allá de nuestra presencia. Hay una duración que trasciende el yo. Nos cuesta pensar en que la vida es una duración y que el pensamiento tiene una duración. Digamos, de hecho, en la clase de hoy voy a hablar de dos presencias del pensamiento en la Argentina que viven en las ideas, ¿no? Que sus ideas tienen una duración, que van a la duración del tiempo de una vida personal. Voy a retomar lo de la vez pasada, vidas apartadas. Vieron, no sé si han leído el texto. Del texto voy a tomar solo dos referencias, las referencias sobre el final a Pichon-Rivière y Pavlovsky, y una distinción sobre la que sigo trabajando, que es, en el texto están indolencias, indiferencias y anestesias. Y agrego ahora impasibilidades. Busquen en sus celulares la página del diccionario de la Real Academia y vayan buscando las descripciones que hay de esos términos en el diccionario, porque van a encontrarse que voy a reformular esos significados. Vamos a dar, incluso en esa red que se arma de estos cuatro significados, vamos a armar una idea. Y conviene ver cómo esa idea se apoya en el sentido común que hay en el diccionario, pero al mismo tiempo sale de ahí. Bueno, la pregunta inicial es cómo nos defendemos de lo que duele. ¿Cómo te defendes de lo que te hace sufrir? Para decir que no es que habitamos el sufrimiento pasivamente, queremos hacer algo. ¿Qué es lo primero que queremos hacer cuando sufrimos? ¿Qué? Dejar de sufrir. Parece, dije dejar de sufrir. ¿Y qué evocamos acá con la expresión de alguien transita la calle Corrientes a la altura de... Los evangelistas. Los evangelistas. Hay una iglesia que tiene un gran cartel que apareció hace muchos años y que es impresionante pasar por ahí y ver eso. Pare de sufrir. Hay un imperativo, pare, ¿no? Es decir, stop sufrimiento. Pero lo que es cierto es que cuando se habla de sufrimiento nos toca, ¿no?
sufrimiento, que dejar de sufrir. Ahora me arrepiento de esa fórmula porque está muy próxima al pare de sufrir, ¿no? ¿Será lo mismo? Bueno, vamos a ver. Pero yo lo que estoy planteando es el defenderse de lo que duele, ¿no? Cómo defenderse de lo que duele, cómo defenderse del sufrimiento. Pero al mismo tiempo, claro, no se trata de rechazar, de repudiar, de negar. Son los mecanismos de defensa que describe Freud. La negación, la represión, va a decir, la transformación de eso que te hace sufrir en otra cosa. Incluso en esa transformación puede funcionar, si funciona, son mecanismos de defensa que describe Freud, y tenemos que decir que todo mecanismo de defensa es fallido. No resuelve el sufrimiento insiste bajo otra forma. Hay una construcción defensiva que nos da la ilusión de protección. Pero, por ejemplo, una transformación de eso que nos hace sufrir podría ser, no es que estoy proponiendo esa idea, pero ocurre que aquello que vivimos en forma pasiva lo realizamos en forma activa sobre otra vida. ¿Suena raro? Ese sufrimiento que vivís pasivamente, como no desaparece, se lo ocasionas a alguien. Me mirás muy raro. No, me parece que no se entiende. ¿Sí? Bueno, es lo que pasa con una estructura que tiene la formación de las masculinidades. La masculinidad tiene una escuela de crueldad, una pedagogía de las crueldades. En esa pedagogía de las crueldades, de la formación de las masculinidades, hay una forma que es, ahí donde fuiste víctima, transformarte en victimario. Fuiste abusado, abusarás. Es un modo de hacer algo con ese dolor. Pero además es un modo de identificarte con la fuerza y con la valía de la agresión. Salir del lugar de víctima y ampararte en un blindaje defensivo donde formás parte del lugar de la fuerza. Por eso hay un texto anterior de las sesiones del naufragio que es la enfermedad de la fuerza. A mí me parece que la ideología de la fuerza es la ideología de la crueldad naturalizada. Es decir, la fuerza se plantea, tenés que ser fuerte, ¿no? Esa idea de la debilidad, la fragilidad, la ternura, la dulzura, el estremecimiento, los temblores, esas parece que son emotividades o afectividades feminizadas y por lo tanto repudiadas en el modelo de la crueldad. Me parece que a la crueldad sistematizada, que se está apoyada, que está afincada, enraizada en la idea de fuerza, tenemos que cultivar una común debilidad. La potencia de una común debilidad y no el poder de la fuerza. Este es un gran tema. Entonces, ¿qué hacer frente a lo que no? Perdón, ¿a quién me había levantado la mano? Acá. Sí. No, cuando estabas hablando esto de cómo hacerse poseedor de la fuerza, impartiendo dolor en otro, haciendo eso activo que nos hicieron que vivimos de forma pasiva, recordé que en uno de los textos es algo así como quitarle el látigo al amo para darme latigazos a mí mismo y así sentirme de alguna forma que tengo la fuerza. Sí, es un texto de Kafka. ¿Alguien lo puede citar? Porque es un texto no lo quiero citar de memoria. Si alguien lo encuentra, después lo citamos. Es un texto muy sutil, el de Kafka. Si parece que lo citamos, después lo trabajamos.
¿Cómo nos defendemos de lo que duele? En Freud, como decía, y el psicoanálisis tomó eso, se plantean los mecanismos de defensa. Que serían, de eso hemos trabajado mucho en otros textos, en otros cuatrimestres, la negación, esto no ocurrió, la represión, la transformación de lo que nos duele en otra cosa. Ahí por eso dije la idea de invertir, ¿no? Lo pasivo en activo, lo que padecí en el lugar de la víctima, ejercerlo en el lugar del victimario. Otra es la cosa de la desmentida. Bueno, duele pero no es para tanto. Es algo que ocurrió, que hemos trabajado mucho en la época de la pandemia y que ahora se queda muy claro cómo la desmentida está gobernando el problema de los contagios. Se terminó, ya está. Bueno, de hecho no hay tantos barbijos como hace un mes, en el momento en que están creciendo los casos. Pero la política del gobierno de la ciudad ha sido desmentida. No hay ningún lugar de tanto descuido como la ciudad de Buenos Aires. Este es un gran tema, yo sé que es un gran tema de discusión entre compañeras y compañeros de la cátedra, ¿no? La repulsión, ¿no? Como sacar de la historia, o lo que Lacan llamó forpulsión, usando un término del derecho, sacar de la historia un pedazo. ¿Viste? Como cuando editas una película y sacaste un pedazo. Sacaste lo que duele. Hay películas sobre eso, ¿no? Hay películas donde, me acuerdo, un extraño resplandor de una mente, un eterno resplandor de una mente. Un eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Que hay un proceso donde se puede sustraer de la memoria el dolor amoroso. Y nunca ocurrió. Muy interesante esa película. Nos hizo pensar mucho en esos años. Pero es una película de los años 90. Yo estoy pensando que la idea de las vidas apartadas, hay otras formas de defensa que no teníamos previstas para apartarse o protegerse de lo que lastima. Y que si pensamos en nuestra cotidianidad en la ciudad y en la facultad, creo que vamos a reconocer cómo trabajan las indolencias, las indiferencias, las anestesias y las impasibilidades. Y el punto fundamental de pasar de las defensas freudianas del psicoanálisis a plantear estas protecciones es poder pensar que la protección de las vidas que habitamos no es un problema solo personal, que hay como protecciones de época a las que mordemos, nos aferramos, están en el aire. Y están tan naturalizadas que no nos damos cuenta de que nos estamos protegiendo. ¿Se entiende esto? Yo creo que una protección de la época es la indolencia. ¿Dónde pensamos en la cotidianidad la indolencia? Indolencia sería, soy inmune al dolor. ¿Dónde perciben la indolencia? Que una de las formas de la indolencia es, me importa una mierda lo que te pasa. Bueno, ya fíjate, esa es una palabra que dice la gente que vive en situación de calle. Ya la indolencia está trabajando ahí. Es decir, no está abrazada, desamparada, en la intemperie, o invisibilizadas, sino que viven en situación de calle. Se armó una clasificación. La indolencia se calma con esas cosas. Ah, bueno,
Ese cuerpo que palpita y vibra y que está ahí, arrojado a la nada, eso que es horroroso, que es crueldad, es vivir en situación de calle. ¿No le parece terrible? Así trabaja la indolencia. Es uno de los condimentos. No dice directamente me importa una mierda. ¿Entiendes? Si pasa sin ver. O ya se sabe lo que es. Eso es eso. Se le pone un nombre, se lo clasifica, se lo ubica. Bueno. Se lo naturaliza. Bueno. Otra experiencia de la indolencia cotidiana, ¿se les ocurre? Sí, cuando un policía le pega a alguien en la calle porque, por ejemplo, intentan respeto. Había un video hace poco de eso. Ayer o antes de ayer, ¿te referís a esa escena que...? Ah, sí, es cierto, es como... Una cosa que no dije es que vieron que estábamos hablando de las vidas apartadas y las reclusiones. Reclusiones que hablábamos de la cárcel, las forzadas, hablamos de las reclusiones o retiros decididos. No sé si llegué a hablar de todo esto el otro día. Y de las reclusiones que no saben decir. No me quiero olvidar de decir que estas son reclusiones que no saben decir. Por eso, ¿vieron cuando te dicen naturalizadas? Es decir, estás defendiéndote, estás apartándote de la emocionalidad. Vale decir, apartás tu afectividad, pero no te das cuenta de que estás haciendo eso. Las reclusiones que no saben decir, acá es una diferencia con las defensas psicoanalíticas, yo tengo que decir, no son inconscientes. Son decisiones políticas que ocultan sus razones. La indolencia es una decisión política, pero oculta, no dice soy una decisión política. Esas son las peores decisiones políticas, que no se saben política. Bueno, la palabra política ya no sé si seguir usándola, porque es hacerle propaganda a Milei, que es el sentido común del uso destructivo de la palabra política. Porque la palabra política tendría que significar, para nuestro común hablar, el deseo de una común protección, de un común cuidado. Entonces, como decía David Viñas, política no es solicitarle el voto a alguien o hacer una promesa electoral. Política es pensar en común cómo cuidarnos. ¿Cómo cuidarnos? ¿Por qué? La idea de polis tiene que ver con lo común, que en ese momento era la ciudad. Hoy yo no la llamo ciudad, porque la ciudad dejó de ser un espacio común o la comunidad. Es decir, porque es una vida comunitaria. Yo no uso la palabra comunidad, discutimos esa. Porque la comunidad es un lugar ya blindado de estos apartamentos que no saben decir. Vivir en comunidad no significa lo que un común cuidado. Alguien podría decir que se siente participando de un común cuidado estando en esa comunidad universitaria. Hay una experiencia de común cuidado en la comunidad estudiantil. Por ejemplo, salimos de noche, tarde, vamos juntos hasta las paradas. ¿Hay eso? Hay dentro de la comunidad. Bueno, esto tiene que ver con la experiencia de lo común dentro de lo comunitario. La comunidad no está preparada para lo común, pero hay potencias de lo común en la vida comunitaria que de pronto estallan. Y entonces yo pregunto, ¿se acompañan? Sí, bueno, eso es para celebrar que dentro de la comunidad universitaria hayan experiencias de un común estar, de un común cuidado. Pero eso no quiere decir que la comunidad universitaria es una experiencia del común cuidado. Para mí hay que decir que estas son defensas que no saben decir y que
Bueno, yo en el texto pongo que las indolencias, porque hay que pensar mucho estas diferencias, no son fáciles. Las indolencias desestiman lo que se supone se debía sentir. Digamos, frente al horror deberíamos sentir horror. Ahí hay una desestimación, se parece a la desmentida. Pero la desmentida ocurre en el psicoanálisis como una erupción de la defensa armada más allá de la voluntad. Hay una preferencia de no sentir. Y además no es personal. Hay una pedagogía del no sentimiento. Es decir, vas con tu hija o con tu nieta caminando, yo ya podría decir eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? Bueno, es una señora que está descansando. ¿Por qué le vas a decir? Esto es el mundo que te espera. Mirá, esto es el porvenir. ¿Querés vivir este mundo? No, no vas a decir eso. No, es una señora que está descansando. Lo hemos dicho, tal vez lo vamos a decir. Lo hemos escuchado. Nos lo han dicho. Es un modo de preparación de la ignorancia. Desestimar el dolor. Finalmente, las indolencias declaran, no me importa. La idea de indolencia yo la tomo de una distinción que hizo Fernando Ulloa hace muchos años para pensar el problema de la neutralidad en el psicoanálisis. Hubo una época que se pudo, no sé cómo está ahora porque ya no sigo esas discusiones, pero en la facultad se enseñaba, en las discusiones entre psicoanalistas, se planteaba que había que tener una abstinencia en el tratamiento. Y entonces esa abstinencia se había transformado en una puesta en escena donde parecía que no importaba el sufrimiento. Porque si mostrabas que el sufrimiento te afectaba, eso podía intervenir en el análisis y había que mantener la abstinencia. Ese es un gran tema que me encantaría desarrollarlo, no lo voy a desarrollar ahora, pero Ulloa plantea que abstinencia no es lo mismo que indolencia. Abstenerte a imponer una moral, a imponer tu deseo, tu expectativa de éxito de la curación, tomar al paciente como rehén de tu narcisismo. Eso no quiere decir estar indolente ante el dolor. Y eso pasa porque cuando estás en una situación de análisis, por momentos se te llenan los ojos de lágrimas, se te hace un nudo en la garganta. Porque sentís ese dolor que está en juego ahí. No podés estar en estado de indolencia. A veces uno dice, bueno, esto que está contando, debe un minuto para tomar un respiro. Es mucho para escucharlo todo junto. Ni me imagino cómo es estar viviéndolo. ¿Se entiende? Es salir de la indolencia. Eso no es decir nada más que esto que a usted le duele, duele. Estoy sintiendo ese dolor. Pero si yo estoy sintiendo ese dolor, ¿cómo imaginar el dolor que usted ha vivido? Esto es darle un tiempo también al dolor, porque si no, todo pasa con un transcurrir. Entonces siempre me pareció que había que tomar la idea de indolencia, y con el tiempo pensé que la indolencia se había vuelto una reclusión afectiva que no se declara y que prefiere es la indolencia a estar en contacto con el dolor. Por eso decía, la indolencia dice no me importa, y si nos apura me importa una mierda. Y ahí la palabra mierda no es un intento de usar una mala palabra, sino de ponerle la afectividad, ¿no? Mierda es una palabra que tiene una gran afectividad. Las indiferencias, a mí me parece
más fácil la distinción entre indolencia e indiferencia. Las indiferencias dicen, no me di cuenta. ¿Viste eso? No me di cuenta. No presté atención. Aducen como una distracción perceptiva. O bueno, la indiferencia dice, bueno, pero yo no tuve nada que ver. ¿No? Yo pagué mis impuestos. Yo pagando mis impuestos estoy tratando de evitar esto. La indiferencia ya no es lo mismo que no me importa. Sí, pero no me di cuenta. Es decir, fue una distracción. Bueno, hay tantas cosas para ver que no pude prestar atención. Está todo tan mal, son todas formas de la indiferencia. Tendríamos que participar en una investigación, una investigación es una mala palabra, ¿no? En una exploración, en un estado de atención de cómo juegan estas emotividades en la vida cotidiana. Esta pregunta para el segundo parcial. Después alguien me la nota así, la recuerdo. Dada la lectura de vidas apartadas y tomando las ideas de las protecciones que prefieren no declararse, trate de pensar las formas de la indolencia, las indiferencias, las anestesias y las impasibilidades en su, podríamos decir, experiencia familiar, en su experiencia escolar, en su experiencia universitaria, en su experiencia laboral. ¿Qué? ¿No? Bueno, no la elijan. No, jueguense y digan, no la elijo. Me parece una linda pregunta. Hay que soportar. Si elijan estas preguntas, vamos a considerar que vamos a regalar un libro de Juan Carlos de Grassi. Entonces, estamos pensando en regalar. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Algo personal? ¿Lo escuché? Bueno, este cargo, decirlo. Decirle, no me di cuenta. No escuché. No presté atención. No vi, no escuché. Es otra fórmula de... Pago mis impuestos para evitar esto. Otra forma que dicen las indiferencias es, a mí no me da lo mismo, pero estoy muy lejos de todo eso. Un ejemplo podría ser como cuando vamos en el auto, nos hacemos lo que vemos cuando están pidiendo por la ventanilla, ni siquiera la bajamos, estamos haciendo como que no sé. Sí, ¿viste ese que estaba pidiendo? No vi porque estaba... Puede ser, que no es la indolencia, no me importa, la verdad que hay tantos de estos que ya estoy cansado, lo mismo, la misma escena se repite, la indolencia va trabajando de otra manera. La indiferencia no quiere decir eso, no quiere demostrarse indolente, entonces se muestra como distraída. Hay una sutil diferencia, pero en esas diferencias se juega muchísimo, incluso de la experiencia clínica, de la intervención, de cómo leemos lo que está pasando. Bueno, las anestesias, eso, porque en algún momento las usábamos como sinónimos, yo mismo las usaba como sinónimos, ¿no? Ahí está la indolencia, las indiferencias, las anestesias. Pero las anestesias no funcionan ni como la indolencia, ni como la indiferencia. Las anestesias dicen, sí, pero yo no quiero, ya no soporto que me duela algo más, no soporto que me duela algo más. Como sea, pero que no me duela. No me cuentes. La vida cotidiana está anestesiada. No podríamos. La anestesia significa que la sensibilidad está baja. Está ya casi blindada. Como si tuviera un volumen la sensibilidad en el lugar más bajo. La anestesia tiene que ver con la sociedad medicalizada. La medicación es una forma anestesiante de la sensibilidad. A veces es necesario, por momentos, anestesiar el dolor
para poder respirar y pensar. Pero otra cosa es la vida comunitaria anestesiada. Hay discursos políticos anestesiantes, que son los discursos de la sensibilidad blindada. Son los discursos de la fuerza, todos los discursos fanáticos. Ahora vamos a hablar de esa relación entre fanatismo, fuerza y estas formas. Va a decir, las anestesias quieren suprimir o bloquear lo que duele. Dicen las anestesias, solo pido no sentir nada. ¿Qué es lo que uno dice cuando le van a hacer un tratamiento odontológico, ¿no? Pero digamos, ahí está bien, qué sé yo. Te sentás ahí, te piden que hagas la boca, te enfocan con todo eso. Empezás a ver esos instrumentos de tortura. No creo que vaya ninguna hijo o familiar odontológico. Se ponen esas lupas en los ojos que ya parecen como seres extraterrestres monstruosos. ¿Vos qué decís ahí? Bueno, me entrego, solo te pido que no me haga doler. ¿Me va a doler? Bueno, la anestesia, la introducción de la anestesia duele. Si hay una violencia, no entras a ninguna de estas defensas sin que te pase nada. Por eso son fallidas. ¿En qué se parecen los fanatismos a esto? Vieron que yo introduje el fanatismo. Los fanatismos, para consolidar sus uniones, apartan fuera de sí aquello que rechazan. Los fanatismos odian. Es decir, porque todas estas formas son formas de apartamiento, es decir, aparto la emocionalidad del dolor, pero al mismo tiempo aparto lo que duele. Lo pongo a una lejanía donde no me toque. Bueno, esto lo pueden leer. Las indolencias practican la aversión, tiene que palabras, aversión, crueldad, expulsan sin sentir que hacen daño. Ese es otro tema, las indolencias no saben que hacen daño. Hay un daño que no se hace responsable del dañar. La indolencia no siente culpa. La indiferencia sí siente culpa, porque dice, no me di cuenta. La anestesia ni quiero sentir culpa, ¿no? Pero sabe de la culpa. El tema de la culpa es muy importante, porque asistimos a un gran riesgo civilizatorio que la expulsión, el arrasamiento, la marginación, la transformación del 80% de la vida sobre el planeta como vidas de mierda se consumen sin culpa. El capitalismo no siente culpa. El capitalismo piensa que, bueno, si hay crecimiento económico, van a poder tener beneficio todos. Mientras tanto, si no tenés que comer, el capitalismo no siente culpa. De hecho, plantea muchas formas de indolencia. Una es que si te esforzás, vas a poder salir a ascender. Eso es grave, ¿no? Porque hasta mediados del siglo XX el capitalismo sentía culpa. Pensaba en la protección social, armó estados que cuidaban, que pensaron en lo público, en los hospitales públicos, la escuela pública, la universidad pública. Es decir, había un intento de darle un lugar a lo público. Ahora los próximos gobiernos que van a venir, porque ya sabemos cuáles son los que van a venir, van a liquidar lo público. Y sin culpa. Lo van a pensar como eficiencia, como productividad. La facultad de psicología no es productiva porque la gente no se tiene que romper el culo para pagar la universidad.
Si no se estudiaría más, habría más compromiso. Van a escuchar esto. Y no va a haber que darle lugar a estudiantes que vengan de otros países a sacarnos el lugar a quienes habitamos este. El extranjero se va a volver un problema al que se deberá expulsar. Y la psicología va a ser una psicología de clase para gente blanca, heterosexual, de clase media, que tenga familias que lo mantengan y que tengan una perspectiva profesionalista, porque ya nadie va a querer trabajar en los hospitales públicos y cada vez va a haber menos presupuesto para que los psicólogos y psicólogas trabajen ahí. No van a hacer ese gasto. Van a decir que hay una construcción indolente del futuro, sin culpa. Bueno, ya ahora en el Congreso hubo 8 de diputados que votaron en contra de la medicación del VIH. Si no, no me digas quiénes votaron en contra. No hace falta pensar más. Pasa que capaz que lo que daba más miedo no era el voto en contra, porque ya era como medio cantado, sino cuando leían los argumentos que tenían, como la falta de empatía. Las indolencias practican la aversión y la crueldad hacia lo que expulsan sin sentir que hacen daño. Perdón, las indolencias. Las indiferencias consienten lo atroz callando, toman partido por lo peor declarándose. Bueno, yo no me dedico a la política. Yo en política no participo. Así hagan las indiferencias. Es decir, consienten lo atroz diciendo, bueno, pero yo de estas cosas no entiendo, yo vengo a estudiar. Ninguna de ellas. Es decir, son todas formas de evitar involucrarte con el dolor. Me empecé a sospechar que tal vez lo que digo está incomodando a algunas personas, porque por ahí es un discurso que tiene como mucho anclaje político lo que estoy diciendo, y por ahí hay quienes no quieren escuchar estas cosas o piensan que estas cosas no les interesan. Discúlpenme, pero bueno, no tengo otra manera de expresar lo que pienso. Pero sé que tal vez esto puede ser inconveniente para quienes piensan de otra manera, porque además estoy haciendo ironías que no debería hacer sobre por ahí opciones electorales que se han tomado en este aula. Pero se mezcla todo y créanme que lo digo con mucho respeto, y si a veces no tengo el cuidado que debería tener es por el énfasis que le quiero poner a las ideas. Pero por eso me excuso si estoy lastimando. ¿Qué es eso, no? A veces se hace daño sin saber. Con buenas intenciones se puede dañar, pero lo que no se puede es no hacerse responsable de ese riesgo. Y no decir, bueno, disculpen, no supe que estaba dañando. Voy a tratar de no volver a hacer eso, por lo menos en la clase de hoy, porque la próxima ya no. Profe, igual me pareció una mentira, no sé, Bueno, pero eso no. sería formas más indolencia, o sea, debemos ver la realidad de los hechos reales del país. Bueno, te agradezco, pero igual la verdad y la mentira y la realidad son términos en discusión. Eso que llamamos realidad es un espacio de controversia, es un espacio de discusión. Y eso que llamamos mentira es un riesgo de todo pensamiento. Que haya cosas que no vean. Los pensamientos son muy perezosos, aun cuando tengan mucho trabajo. No llegan a pensar todo lo que está pasando. Hablar
yo le pedí que dijera esto. Pero bueno, te pagamos por una sola intervención. Las indiferencias dicen, yo no tuve nada que ver, y en ese nada que ver habita la materia misma de la condescendencia. Condescendencia, complicidad, son modos oscurecidos en las indiferencias. Yo no tuve nada que ver con esto, es un modo de la condescendencia. Fue la frase del terrorismo, en los tiempos del terrorismo de Estado en la Argentina. Yo no vi, no supe, por algo habrá sido, yo no tuve nada que ver. Esa es la voz de la complicidad, de la complacencia y de la condescendencia. Nosotros no sabíamos de la obra de Ferrari. Nosotros no sabíamos la obra de León Ferrari. Eso, con los recortes de diario de todo el periodo del 75 en adelante. Esa es una frase extraordinaria. Nosotros no sabíamos. Y anestesias que dicen, bueno, estaban anestesias. Yo no tenía conciencia en el momento en que ocurrieron las cosas. Era tanto el dolor que me tomé un descanso. 18 años, 10 años, 30 años, 40 años. Bueno. Bueno, para cerrar, ¿no? esta parte. No dije, como en vidas apartadas no está desarrollado la idea de impasibilidad. ¿Qué es la impasibilidad? La impasibilidad no tiene una relación indolente, ni indiferente, ni anestesiante respecto a lo que siente. La impasibilidad siente lo que siente, pero dice, estos sentimientos quedan vedados de la conversación. ¿Se entiende esto? Es decir, sentimos dolor, pero ese dolor tiene que quedar en intimidad, o en nuestra intimidad. De esto no se habla. De esto no conviene hablar, de esto no hace falta hablar. La imposibilidad, por eso digo, veda, hay sentimientos vedados de la conversación. La mesa familiar, ¿no? Secretos familiares, los barrios. Hoy la veo a Dalia allá. Esa situación que describí, clínica, tenía que ver con la impasibilidad de un barrio que vive una situación de preocupación frente a una situación posible de abuso o de violencia sobre una niña de 13 años, pero no se está dispuesto a hablar de ese posible agresor, pero hay impasibilidad para hablar de la violencia que vive en los barrios. Y esto lo voy a relacionar con Pillon River. Algo que Pillon, es decir, hay una idea de la manzana podrida que está en el texto bien. Es decir, apartamos el peligro, es una idea del apartamiento, para preservar el conjunto. Es decir, sacamos al posible peligro, a la posible amenaza, para después pensar que está todo normal. Sigue todo indolente, indiferente, anestesiado. Y no hablamos de que eso. Bueno, ahora voy con Pillon y hablamos de eso. Vamos por Pillon. Bueno, se entendió la diferencia. Igual yo la voy a seguir trabajando. A mí me parece que estas distinciones, por eso, más allá del parcial, a mí me gustaría que la idea del parcial sea una invitación a que ustedes también puedan hacer un aporte a estas ideas contando experiencias. Si alguien responde eso, yo voy a pedir el parcial no para corregirlo, sino para volver a pensar el problema.
por si se haya entendido o no, o por lo que no se entienda también, porque por momentos se superponen. Así que voy a reforzar la propuesta, sería de gran ayuda que ustedes tomen esto como desafío para el parcial. ¿Hace falta que diga quién es Pichon Rivière? Los profesores dicen que Pichon Rivière es tan conocido que no necesita que se lo presente, todos sabemos lo que significa en la historia de las psicologías, el psicoanálisis en Argentina. Tiene un nombre que parece extranjero, pero creció en la selva del Chaco. Nació en Ginebra, su familia vino a la Argentina cuando él tenía, no sé si llegaba a tener más de un año o 3. Inventó lo que se llama la psicología social en Argentina. Pensó la relación entre psicoanálisis y poesía, el psicoanálisis y surrealismo. Planteó una clínica por fuera de los consultorios. Discutió con Jacques Lacan en la casa de Lacan en París un par de veces. El psicoanálisis tenía más desarrollo en Argentina en esos años que en el mismo París. Había muchas más prácticas psicoanalíticas, hospitalarias, que la que había en el psicoanálisis francés. Aunque eso a ustedes no les parezca raro. Se podría decir que junto con el dulce de leche, la práctica clínica en la Argentina fue un invento, la práctica clínica por fuera de los consultorios fue un invento del Río de la Plata. Ni les causó gracia el dulce de leche. Pero que no hay un dulce de leche en Europa. Y no había en esos años, en los años 30, 40, 50 del siglo XX, prácticas psicoanalíticas comunitarias o invenciones de grupos en los hospicios, sin enfermeros, sin médicos, para gestionar la sala. No había como hubo acá. Bueno, dije algunas cosas de Pichon mientras busco el texto que no lo encuentro. ¿Quieren que diga algo más mientras tanto? ¿Sobre Tato? Sobre Tato cuando entre a hablar de Tato, ¿no? Ahora voy a... Bueno, ¿vieron que hablé de la manzana podrida? Bueno, la idea es que la figura de la exclusión en los grupos, en las comunidades, en los barrios, pone en escena la metáfora higienista de la manzana podrida. Todo el pensamiento, perdón, ya dije que no iba a decir esto, pero ya empecé. Tengo que terminar la frase, la última. Todo el pensamiento de derecha funciona con esta lógica higienista. Expulsar, te reís porque es torpeza, ¿no? ¿Por qué te reís? Qué feo no saber de qué. Pero es una risa cariñosa, ¿eh? Hay risas que duelen y risas que acompañan. Si ustedes buscan, porque llamo metáfora higienista, si buscan en el Google, incluso hay muchas imágenes en todos los cursos de liderazgo empresarial, que, bueno, voy a hacer otra cosa. Yo vieron que siempre digo que la clase es como una sesión de análisis. Uno dice lo que no quiere decir, porque está como un analizante arrojado al devenir de las palabras, se adelantan a los pensamientos. Así funciona el análisis. Es que yo le supongo al aula, a la audición en el aula,
un gran saber. Yo supongo que el aula es un lugar de saber. Realmente supongo eso. Entonces hay una entrega a la suposición de una audición que escucha mucho más de lo que estoy diciendo. Entonces, cuando empiezo a hablar y estoy por decir algo, yo presiento que ustedes ya están sospechando lo que estoy por decir y entonces me apresuro a decirlo antes de que ustedes lo piensen o a callarlo para que ustedes no confirmen lo que ya han pensado. Por eso uno termina agotado. Yo preferiría pagar y que ustedes me digan, dejemos por hoy acá. ¿Sabés con qué sacaría? ¿Cuánto? 3.000 pesos, lo pongo acá y me voy tranquilo. Y me hicieron precio con una decisión. Bueno, si ustedes buscan la metáfora de la manzana podrida y ven imágenes, todas dicen una manzana podrida termina pudriendo a todas las demás. Obviamente, ¿qué se haría? Entre una manzana podrida y el peligro de 100 manzanas podridas, ¿qué hace la gente práctica? Bueno, hoy yo lo hice. Tenía unas naranjas en un bol grande y vi una que estaba exuberantemente podrida, no tenía exuberancia. Y hice lo que tenía que hacer, la saqué y la tiré, así sin ningún problema. Incluso las miré a las que quedaban diciendo, hice lo que tenía que hacer. Y como esto está grabado, no termino de decir que todas me lo agradecieron. Es una proposición que justifica la segregación y el apartamiento de una figura considerada dañosa. Es la justificación del apartamiento, de la segregación, de la exclusión, de la cancelación, como empezamos a pensar ahora. Bueno, a mí me parece que acá Pichon tiene una observación que quiero recrear en esta conversación. Me parece una de las grandes cosas, y esto lo relato de memoria, no busqué en los libros de Pichon, no trabajé con las citas, son como pensamientos incorporados, que respiran en el cuerpo que habito cuando trabajo, cuando pienso. Pichon observa que nos defendemos de lo que tememos poniendo lo temido en otra parte. Así se pensaba en esos años. Que es algo de lo que estuve diciendo, ¿no? Me defiendo de lo que temo poniendo lo temido en otra parte. Me defiendo de la vivencia de que pueda acontecer el daño poniendo lo que daña en un lugar que identifico y del cual me defiendo y del cual excluyo, expulso y cancelo para tener la ilusión de inmunidad, de fortaleza, de protección. Y entonces piensa el lugar de lo apartado en la vida en común. Piensa el sitio de lo silenciado, de lo excluido, de lo expulsado. Esto me parece muy importante por la moda del bullying. Porque el bullying es la descripción del daño que se le hace a alguien que tiene una característica rechazada. Pero no se piensa que rechazando a alguien se expulsa lo que sobrevuela como temor de todos. ¿Se entiende esto? Ahora se va a entender mejor. El bullying es una descripción que no piensa la función de lo apartado. Pichon deduce conveniencias clínicas para acciones en grupo, familias e instituciones.
voy a contar cómo piensa Pichon que le conviene a la acción clínica en grupos, familias, instituciones. ¿Cómo le conviene a una mirada clínica pensar un problema en los grupos, en las familias y en las instituciones? ¿Se entiende qué es lo que quiero enfocar? ¿Cómo mirás ahí lo que parece como un problema? Pichon advierte que cuando en un grupo se objeta con enojo y desconfianza a alguien que permanece en silencio, esto pasa muchas veces, vos hacés un grupo y hay alguien que permaneció las 3 horas en silencio, no dijo nada, me pasa a mí en la clase, hay quienes tienen una cara de póker toda la clase, no se ríen, no bostezan, no hacen así, y vos decís, empezás a decir, ¿qué está pensando? ¿Y ahí qué pensás? ¿Qué estará pensando? Que lo que decís es una cosa sin importancia, yo iba a decir pelotudez, no. Pero lo estamos grabando, qué sé yo. Las sesiones de psicoanálisis no se deben grabar y esto tampoco. Pero bueno, hay personas que quieren escuchar y que creo que tienen buena onda. Ahora estamos hablándoles a los escondidos detrás de Instagram. Que por ahí, bueno, no debo decir esto. Entonces se objeta ese personaje silencioso despierta enojo. Porque, ¿por qué estás? ¿Qué te pasa? Acá fíjense cómo uno se expone, ¿no? Todos hemos hablado, decía algo. Y despierta sobre todo desconfianza. El temor a qué estará pensando. Porque uno quiere controlar. Hay una idea del control. Los grupos son espacios de control, de vigilancia. Entonces, frente al personaje silencioso se vuelve loco en ese espacio. Entonces Pichon dice que cuando esto ocurre, conviene interrogar, porque es enojo y desconfianza con la persona silenciosa. Es decir, todas las afectividades que están ahí empiezan a mirar mal al que estuvo callado. Imagínense, ¿no? Qué situación terrible. No vas más a ver. Porque te miraron con odio. Y vos por ahí, porque muchas veces quienes están en silencio están muy conectados con lo que están pasando. ¿No? Es decir, no se habla porque se está escuchando mucho y no está el yo por delante de lo que se escucha, porque el hablar es una exposición. Hay quienes no pueden parar de hablar, ¿viste? Que esperan el momento para hablar. Y que hablan, se detienen un cachito, simulan que están escuchando, fíjense, y después siguen como si... Sí, como dijiste, y sí, ¿no? Eso se escucha mucho en la radio, no sé, o en la televisión, ¿no? Nadie escucha a nadie, ¿no? Está cada uno esperando su turno para el show. Entonces puede ser que el silencioso es alguien que no tiene esa arrogancia de yo hablo, o puede haber lo que llamamos, bueno, la precaución de la timidez, ¿no? Es decir, a ver si digo algo que cae mal, se ríen. Entonces Pichon no dice, bueno, a ver, fulanita, ¿querés decir algo? O nos dimos cuenta que ustedes se dieron cuenta que hubo alguien, aunque lo diga simpáticamente, vamos a plantear un coordinador re buena. Ustedes se dieron cuenta que alguien nos acompañó durante toda la reunión y no dijo nada. Pero qué lindo sería escucharte. Bueno, vamos a escucharla. Qué horrible. ¿Qué te metés? ¿Qué te querés hacer? Todos participamos. Para nosotros es muy importante escuchar.
Porque nos dimos cuenta que estás acá. ¿O qué te creíste? Que pasás desapercibida, no. Si faltás la próxima vez, ¿sabés qué vamos a decir? ¿Qué le habrá pasado? Tan calladita. Vean que se puede hacer daño sin saber. Entonces Pillon no entra por ese camino que entramos todos de cajón, ¿entiendes? Pillon dice que cuando esto pasa, conviene, uso esa palabra a propósito, le pongo bastardilla, la idea de la conveniencia, de lo que conviene hacer venir, ¿no? Ahí está la idea del venir, de lo venidero. ¿A qué llamás con la acción? ¿Llamás a aplastar la vida de alguien, a exponer violentamente a alguien? ¿O a qué llamás? Pillon dice que conviene interrogar qué cosas pueden estar ahí, en ese espacio, silenciadas, o en la vida de cada cual, o en el momento político que se está viviendo. Es decir, conviene pensar no al protagonista del silencio, sino tomar que hay algo silenciado. Pero no preguntar qué calla el que calla, sino preguntar, bueno, ya que estamos, ¿no hay cosas silenciadas acá, no dichas? ¿Entiendes? El silenciado no lo tocamos. Tomamos como oportunidad el silencio para hablar de lo silenciado. ¿Se entiende eso? Hagamos el ejercicio. ¿Hay cosas acá calladas en el aula? Ya distinta la pregunta. Además no las hacemos a todos. Hacemos a todas las afectividades que están aquí esa pregunta. ¿Hay cosas que no se deben decir en el aula, que no se deben decir en la facultad? ¿Se puede levantar la mano y decir, profesor, no estoy de acuerdo con lo que usted dice? No, chao. Está callado el desacuerdo, la discusión, la duda. La indecisión de si entendí o no entendí. ¿Cuántas cosas acalladas? ¿Cuántas cosas acalladas hay en la institución? ¿Cuántas cosas hay acalladas en el trayecto de tu casa acá? ¿Cuántos silencios hay en la ciudad? ¿Cuántas cosas silenciadas hay en las vidas que habitamos? ¿Cuántas cosas silenciadas en nuestros sueños? En nuestras intimidades amorosas, en nuestra vida afectiva con nuestros amores. ¿Cuántas cosas silenciadas? Ahí resonamos. Nadie escapa de esta pregunta. Entonces Pillon dice, claro, esa depositación, el peligro en el silencioso, lo que quiere evitar es todas estas preguntas. Es extraordinario lo que Pillon pensó. Salió de lo personal como lugar persecutorio, como lugar de captura, lugar de exposición, como lugar de vigilancia. Dígame todo lo que se le pasa por la cabeza, de acá tienen que hablar todos. Para expresar lo que te pasa no hace falta contar lo que te pasa. Alguien puede decir, llevo callado un mes acá, pero quiero decir que esto me ha ayudado mucho. Tengo tiempo que ahora, porque hay una experiencia que a mí me conmovió muchísimo. Durante años yo iba al hospital a coordinar una asamblea en un pabellón. Y yo reconocía a todos los que participaban. Y había una persona que yo había visto en el pabellón, pero que nunca vino a la reunión. Nunca. ¿Se entiende esto? Parecía como totalmente indiferente. Anestesiado, lleno de impasibilidad. Un día me ve a la hora de la reunión, que era los martes, todos los martes a las 9 de la mañana, me ve tipo 10:30 de la mañana saliendo de la dirección del hospital. Y me dice, ¿qué? ¿No hubo reunión, no? Él nunca fue a la reunión, ¿qué le importaba? Me digo, no, sí, la reunión ahora voy, pasó que tuve un problema, menos mal. Pensé que no se había suspendido la reunión. Lo dijo como
Él nunca había dado una reunión, pero el hecho de que hubiera una reunión donde se estuviera hablando de lo que pasaba, y hacía bien, saber que ese lugar existía, eso siempre me pareció extraordinario. Me dejó conmovido, me emocionó pensar que se podía estar sin estar. Y ahí inventar lo grupal, ¿no? Como el lugar de la presencia plena. Pero no hablo de los que están acá, que esto. Hablo de que podés estar sin estar. Hasta ese punto valorar el silencio. Incluso con la no presencia. Entonces Pillon dice, primero conviene hacer como un rastrillaje de todo lo silenciado, de todo lo acallado, de todo lo que nos produce desconfianza, de todo lo que nos produce enojo. Es decir, él usaba la idea de la depositación, ¿no? Poner aparte lo que me duele y ponerlo afuera. Depositar lo que temo en alguien. Entonces, ese alguien quedaba como, lo que él decía, como aplastado por todo lo negado por la comunidad, por la familia. Entonces él dice, y solo conviene, y solo tras explorar esas otras formas de lo acallado, que invitar al que no habla a hablar, eso estoy discutiendo con el texto. El texto dice, ya pasó este texto, ¿no? El que van a leer tiene varios problemas, porque dice, invitar a quien no habla a decir algo si tiene ganas. No, tampoco eso. No. Se trata de... Porque si no, después de todo eso, está bien, dice invitar, no se le pregunta. Pero hace falta invitar al que no habló. Después de todo lo que dice. Si dice algo, si tiene ganas. No hace falta. Podríamos corrigiendo con invitar a todas las actividades que están ahí a seguir pensando todo lo que hay acallado en la vida. Y punto. Si en el camino quien no habló le dio ganas de hablar, que no hable. Pero si no, que lo vamos a ir a buscar y todo lo demás fue, porque es una porquería eso, ¿no? Parece que todo lo demás fue un preámbulo para demorar un poco la estocada final, ¿no? Pero bueno, como nunca lo había presentado, porque cuando lo presentás te das cuenta, por eso le digo, esto es un espacio analítico. Pensás más allá de lo que habías pensado en soledad. Porque uno antes del análisis piensa toda la sesión. Yo hago eso, pienso todo, tengo 20 minutos de caminata, pienso todo lo que voy a decir, la respuesta. Llego 10 minutos, ¿viste? Casi. Pero claro, lo que vas a buscar ahí es salir de ese cálculo, ¿no? Hablar de más, decir otra cosa, escuchar algo que no esperaba. Espero que no esté escuchando un momento. Bueno, voy a hablar del último, el caso de los familiares. Pillon advierte que cuando una familia sufre por las rarezas de una de las vidas que la componen, una familia sufre por las rarezas de una vida que las compone. No digo un miembro, ¿no? Es fea la palabra miembro. Uno es el apellido de un conductor de fútbol. Bueno, pero no quiero decir que votó por un partido, que era candidato, un partido necesario también, la compulsa democrática. Sin contar que miembro es una palabra que ustedes saben. Para los que están ahí, que hicimos gestos, soeces. Entonces, cuando la familia sufre de las rarezas de una de las vidas que la componen, porque las familias están compuestas por vidas. Este es un tema también de discutir el lenguaje inclusivo. A mí me parece que, ¿qué vamos a decir? Miembros,
así vamos a resolver el problema de los nombres, el problema de cómo hablar. Está bien, mientras que no surja otra cosa, es mejor eso que lo de antes, ¿no? Pero me parece que hay que inventar un lenguaje que violente la convención y que intervenga sobre las formas gramaticales. Si no, es armar una tercera clasificación. Femenino, masculino, otros. Tenemos que romper con las clasificaciones. Nosotros vamos a hablar de vidas que componen. Vamos a hablar de afectividades que habitan el aula. Vamos a empezar a nombrar nuestras existencias con nombres que trasciendan las clasificaciones. Hay que hacer ese trabajo, aunque te suene raro y no entiendas, porque suena raro, dígame la verdad, ¿no suena raro como hablan algunos profesores? No yo, ¿no? Suena raro, porque ¿qué están hablando? ¿Por qué no la dicen más claramente? No, porque hay un trabajo de resistencia en la lengua, de dolor en la lengua. Hay que también arrojarse a ese crepitar, a ese ruido. ¿Cómo estamos, Gloria? Ya terminamos. Bueno, terminamos con esto de Pillon. Dejamos a Pavlovsky, pobre Pavlovsky. Cuando una familia sufre por las rarezas de una de las vidas que la componen, conviene interrogar las extrañezas de cada cual. De nuevo, ¿no? Es decir, una familia que consulta porque hay alguien que está mal. Quieren hablar de que está mal. Entonces después dicen, no, ¿y por qué está mal? Y porque no duerme de noche, no come, está pegado todo el tiempo a la pantalla, vos decís, qué raro, ¿no? Y después te olvidas de eso. Decís, dígame, ¿hay alguna rareza entre todos los demás? ¿Hay alguna cosa que llame la atención? No, bueno, pero vinimos a hablar, sí, pero vinimos a hablar estamos preocupados. ¿Se entiende? Hay un intento de no salir de ese lugar. Incluso pueden salir y decir, bueno, a mí no me cayó bien este tipo, porque la verdad no se dio cuenta que nosotros estamos preocupados y nos empezó a preguntar qué nos pasaba a nosotros. Porque ahí hay un código de violencia, de indiferencia, de anestesia, el apartamiento que no sabe decir. Porque no quiere sufrir la familia, pone el sufrimiento en un lugar. Hay curiosidades en la historia familiar, vos preguntás eso y sí, hay un montón de gente curiosa en la familia. Sí, no, el abuelo se suicidó. Y la abuela, muy buena mujer, cocinaba bárbaro. Lo que pasa es que no podía parar de tomar. Y la rareza por la que venían, no sabía, empieza a decir, ¿viste? Y mucho empieza como a sacudirse las rarezas de las que no se podía hablar. Y hay algunas excentricidades festejadas o toleradas, ¿viste? Porque además están las rarezas escondidas, las rarezas que queremos normalizar, y hay rarezas en todas las familias que son festejadas, ¿o no? Excentricidades que son aplaudidas, que son... ¿Reconocen esas excentricidades? Bueno, ya se están yendo, vamos a terminar. Y recién entonces, y acá esto también invita a quien se señala por su rareza a contar cómo está viviendo. Esta última parte ya la sacamos. Pillon-Rivière trata de poner a salvo la clínica de los apartamentos. Trata de poner a salvo la clínica de los apartamentos violentos de la vida en común. Practica un hacer que no aparta lo apartado, que interrumpe las expulsiones, que procura desconcluir lo concluido, desclasificar lo clasificado. Grande Pillon, que pudo donar este pensamiento para salvar a la vida de la exclusión, de la expulsión, del apartamiento. Bueno, dejamos por ahí.